La probabilidad es la rama de las matemáticas que trabaja con el azar, lo aleatorio, lo inesperado, la incertidumbre, aquello en lo cual no se tiene certeza de lo que va a ocurrir, solamente puede tenerse una vaga idea. Pero si se aplica la teoría de la probabilidad, podemos determinar con cierta precisión o con mayor certeza las decisiones importantes en las empresas, en la vida y en aquellas cosas que nos interesan como seres humanos. Tenemos que tener presente que el azar siempre ocurre y se encuentra en las cosas de la vida. No de todo se tiene una certeza de cómo va a ser o cómo va a ocurrir. Así que en todo aquello donde no se tenga la certidumbre ni una seguridad completa, siempre podemos ocupar la probabilidad. Y de hecho es muy ocupada para tomar decisiones con una mayor certeza en negocios, empresas y en cuestiones de la vida diaria. Espero que estén muy atentos y concentrados porque en la clase 3 veremos las aplicaciones a la vida diaria y a los negocios y empresas. Muchas gracias por su atención. Todos hemos escuchado la palabra probabilidad, ¿verdad? Y para los que no, la probabilidad es la frecuencia con la que se mide un resultado o conjunto de resultados. ¿Será más fácil que te caiga un rayo a que te ganes la lotería? Quizá, no lo sé. Las probabilidades existen. Varios estudios afirman que muchas veces la mayoría de nosotros tenemos miedos bastante irracionales. Nos asusta sufrir muertes de película, pero las probabilidades reales a que suceda algo así pueden ser realmente altas. Un ejemplo de esto es el miedo de morir por un rayo. Pero, ¿cuál sería la probabilidad de que caiga uno? Pues la probabilidad es de 1 entre 2.600.000. Difícil, ¿no lo creen? De hecho, es más probable morir manejando una inofensiva bicicleta. Esto le sucede a 1 entre cada 4.472 personas. Todos creemos que al estar en casa estamos mucho más seguros que en la calle, ¿verdad? Pues la probabilidad no dice lo mismo. Pues morir en un accidente doméstico es de 1 entre 150, y solo 1 entre 120.000 fallece en un atentado terrorista o en un asalto. Sin embargo, es muy posible que tengas más miedo a morir por bombas de Al Qaeda que abrazado por un sartén de aceite hirviendo. Generalmente nos asustamos de los peligros más improbables y casi siempre estamos desprevenidos hacia los riesgos potencialmente peligrosos. Es más fácil morir atragantado por un hueso de pollo que asesinado, así que ten mucho cuidado. La probabilidad de tener un accidente de tráfico aumenta con el tiempo que pases en la calle. Por lo tanto, cuanto más rápido circules, menor es la probabilidad de que tengas un accidente. A la vista de esto, está claro que la forma más segura de conducir es con velocidad, pero recuerda que esto es solo una estadística. Mejor maneja con cuidado, ya que la probabilidad de morir gracias a un choque automovilístico es de 1 entre 230. Y sí, es muy probable que choques si manejas a altas velocidades. Una de cada 3 personas creen que la única manera de volverse millonario es ganando la lotería, pero lo que no saben es que esta es una posibilidad casi imposible. Las probabilidades son 18 millones a 1. ¿Ves? Ya mejor ponte a trabajar. La muerte es algo inevitable, tarde o temprano tenemos que afrontarla. Y sí, a todo mundo le preocupa este tema. Y peor aún si hablamos de enfermedades, ya que la probabilidad nos arroja datos realmente alarmantes. La que se lleva el primer lugar es un ataque al corazón, el cual mata a 1 de cada 5 personas. ¿O qué tal el padecer cáncer? Mata a 1 de cada 7 personas. O por último, la embolia, que le quita la vida a 1 de cada 24 personas. Muchas personas sienten un terror enorme al subirse a un avión. No obstante, es 100 veces más probable que sus días acaben en un accidente de tránsito que en un avión. En pocas palabras, 1 de cada 350.000 muere a causa de esto.
Uno de los datos más importantes para saber si puedes morir en un vuelo consiste en prestar atención en el despegue y en el aterrizaje, es decir, a los 3 primeros minutos de vuelo y a los últimos 8. El 90% de todos los accidentes de avión tienen lugar en estos 11 minutos. Por esta razón, es importante mantener la alerta en estos minutos. ¿Ya te sientes más seguro con esta información? Bienvenidos nuevamente a la clase 3 de probabilidad, donde espero que estén atentos y concentrados para que se logren los aprendizajes esperados y puedan ustedes también practicarlos y resolver los ejercicios que se proponen al final de la presentación. Muchas gracias y espero que aprovechen y se interesen en aprender, porque eso es lo que hace que en la mente se queden grabados permanentemente los aprendizajes, porque el querer aprender es el pegamento que hace que no se nos olviden los conocimientos y cuando los tenemos en la mente los podamos aplicar en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo o en nuestros estudios. Vamos a hacer un resumen de los conectores, las operaciones de conjuntos y las operaciones matemáticas. Vamos a tener 3 conectores, los O, el I y el NO. Son muy importantes porque con esos 3 conectores se diseñan todos los circuitos electrónicos y toda la tecnología que usas todos los días. Cada uno de ellos equivale a un transistor y millones de transistores dan origen a los circuitos integrados o chips. Esperemos pues que en un futuro esto también te ayude para que tú puedas decidirte por alguna carrera de ingeniería, especialmente en computación, robótica, electrónica, mecatrónica o todo lo que sea tecnológico y puedas tú desarrollarte como persona y como profesional. Bueno, siempre que nos digan O, probabilidad de azul o blanca, entenderemos que es la operación de unión de conjuntos y que estaremos realizando una suma, es decir, la probabilidad de azul más la probabilidad de blanca. Si nos piden la probabilidad de azul y blanca, equivale a la intersección. Y en este caso, haremos una multiplicación probabilidad de azul por probabilidad de blanca. Y siempre que nos digan o no, que no ocurra A, siempre vamos a usar a 1 le vamos a restar la probabilidad del caso que no conocido, o sea que sí ocurra o que no ocurra. Y cuando nos pidan la probabilidad de al menos 1, siempre lo obtendremos a 1 restándole la probabilidad de ninguno. Vamos a ver los tipos de probabilidad. La probabilidad clásica es la probabilidad también llamada marginal. Y la definimos con la regla de Laplace como casos favorables a X entre el total de casos posibles. Aquí vemos el conjunto X y el rectángulo representaría a todo el conjunto universo, representado por U mayúscula o la letra griega omega mayúscula. Si nos piden la unión, ya lo habíamos comentado que eso equivale a O. Si los eventos son dependientes, quiere decir que tienen algo en común entre ellos, se intersectan, por eso hay alguna dependencia entre ellos. En este caso, la probabilidad de X o Y o de X unión Y sería igual a la probabilidad de X más la probabilidad de Y menos la probabilidad de la intersección de X con Y. Es decir, como la parte de intersección está en los dos conjuntos,
la estaríamos sumando 2 veces y por eso es necesario restar esa parte común. En cambio, cuando los eventos son independientes, la probabilidad de que ocurra X o ocurra Y, como están separados los conjuntos y no tienen nada en común, simplemente sumamos la probabilidad de X más la probabilidad de Y. Vamos a ver la probabilidad conjunta cuando los eventos son independientes, pero que nos piden que ocurra X y ocurra Y. Como están separados y no tienen nada en común los conjuntos X y Y, como vemos en la figura, entonces la probabilidad de X y Y se obtiene simplemente multiplicando la probabilidad de X por la probabilidad de Y. Cuando los conjuntos tienen algo en común, entonces son dependientes. Y lo representamos por la probabilidad de X dado que ha ocurrido el evento Y. La línea vertical la vamos a leer como dado que. Y en este caso pues la leemos como la probabilidad condicional de que ocurra X sabiendo que ha ocurrido Y. En este caso, noten que el evento que queda después de la barra es el que va a quedar dividiendo siempre. Aquí está dividiendo y es Y el que está después de esto. Y en el numerador siempre va a estar la intersección de los conjuntos que están participando. Y en este caso, el denominador queda como Y y no como el total de casos posibles o el universo, porque ya se sabe que ha ocurrido el evento Y, y entonces el universo para la probabilidad condicional se ha reducido solamente al conjunto Y. Si hacemos el despeje de esta misma relación, despejamos la intersección, evidentemente la probabilidad de Y pasará multiplicando. Y ahora notamos que la probabilidad que escribimos al principio multiplicando a la condicional, notamos que el valor que se escribe al principio queda después en segundo lugar. Noten cómo queda la probabilidad de Y y X. Entonces me queda la probabilidad de X por la probabilidad de Y dado que ha ocurrido X. Y lo mismo puede ser si alguno de ellos es complemento. Por ejemplo, la probabilidad del complemento la probabilidad de X intersección Y complemento sería igual a la probabilidad de Y complemento por la probabilidad de X dado que ha ocurrido Y complemento. Y tanto en la intersección como en la unión de conjuntos son conmutativos, es decir, da igual y se cumple que la probabilidad de X intersección Y es igual a la probabilidad de Y intersección X. Resumiendo, la suma de la probabilidad de un suceso favorable más el mismo suceso desfavorable o negado va a ser igual a 1. Y de aquí podemos despejar cada una de ellas y va a quedar restado su valor de 1. Volvemos a repetir por su importancia que la probabilidad de la intersección, recordemos que la intersección representa I y siempre va a ser multiplicación, y que el valor que aparece al principio debe de aparecer después de la barra diagonal. Y que si son independientes, simplemente para obtener la probabilidad de A y B se multiplican las probabilidades marginales o simples, probabilidad de A por probabilidad de B. Si es unión, sería probabilidad de A o B, y si tienen algo en común, se suman las probabilidades individuales de A y B y se le resta la probabilidad de la parte común. Si son incompatibles, es decir, no tienen nada en común los conjuntos, la probabilidad de A o B simplemente sería la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B. Vamos a dar un pequeño repaso de conjuntos
que quizás no fue abordado en la clase 2, y vamos a usar para pertenencia el símbolo que tiene una forma de E para indicar que un elemento pertenece al conjunto, y un símbolo negado para indicar que el elemento no pertenece al conjunto. Si tenemos el conjunto M formado por los números 2, 4, 6, 8 y 10, vemos que el 2 pertenece al conjunto M, pero vemos que el 5 no pertenece al conjunto M. Los conjuntos se pueden definir o determinar por extensión cuando se nombran todos los elementos de uno por uno entre llaves y separados con comas, y los conjuntos sabemos que se representan por letras mayúsculas, y lo podemos hacer por comprensión cuando definimos la característica común de sus elementos mediante una notación matemática. Por ejemplo, el conjunto A es formado por las vocales A, E, I, O y U. Y acá, por comprensión, lo definimos como el conjunto A formado por X, tal que X es una vocal. El conjunto B está formado por los números naturales del 12 al 15. Y acá, por comprensión, lo definimos como el conjunto B formado por X, tal que X pertenece a los números naturales, donde 11 es menor que X y X es menor que 16. Son intervalos abiertos y el menor que no incluye al 11 y no incluye al 16, entonces serían los números naturales comprendidos del 12 al 15. Una relación entre conjuntos es la inclusión, y es cuando un conjunto A está incluido en otro conjunto B. Y esto solo se cumple si, solo si, todo elemento de A es también elemento de B. No debe faltar ningún elemento de A, todos tienen que estar en B. Y por eso decimos que A es subconjunto de B. Y se lee de varias formas, como que A está incluido en B, A es subconjunto de B, A está contenido en B, o A es parte de B. Y lo vemos claramente que todo el círculo amarillo de A, del conjunto A, está dentro del conjunto B. Vamos a repasar un poco la diferencia de conjuntos o resta de conjuntos. El conjunto A menos B, que se representa como A menos B, es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B o que no están en B. Vemos que el conjunto A es formado por los números del 1 al 7 y B por los números del 5 al 9. Así que la parte en amarilla, en color amarillo, sería el conjunto A menos B. Y si a los elementos de A le restamos los elementos de B, nos quedan los elementos de A exclusivamente, y sería el 1, 2, 3 y 4. Y definimos A menos B por comprensión como X, tal que X pertenece a A, y la punta de la flecha significa y X no pertenece a B. Muchos pudieran pensar que A menos B es igual a B menos A, pero en conjuntos no es así, porque en este caso B menos A serían los elementos que pertenecen a B pero que no pertenecen a A. Podemos ver los elementos que están en la diferencia de B menos A, lo que está en color amarillo. Y si a los elementos de B le restamos los elementos de A, nos quedarían solamente los elementos 8 y 9. Otra operación que se utiliza es la diferencia simétrica, y se representa por la letra griega mayúscula delta, y se lee A delta B.
y es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A menos B o B menos A. Recuerden que la O nos está significando unión. Y siempre la diferencia simétrica va a dejar coloreados los valores de A y B, y siempre se va a quedar restando la intersección o los elementos en comunes, siempre quedará en blanco. Así que esto nos dará siempre la diferencia simétrica. Y en este caso obtendríamos como A delta B como 1, 2, 3, 4 unión 8 con 9. Y definimos la diferencia simétrica por comprensión como los elementos X, tal que X pertenece a menos B, y la flechita que tiene forma de V o que apunta hacia abajo se lee como O, X pertenece a B menos A. Vemos claramente que esta parte amarilla sería A menos B, la parte amarilla del lado derecho sería B menos A. La unión de estas dos partes amarillas me daría la diferencia simétrica. Pero también podemos obtener la diferencia simétrica a la unión de A con B si le restamos la parte común o la intersección de A y B. Son dos formas de definir la diferencia simétrica entre A y B. Vamos a ver un ejemplo de cómo se aplican estas operaciones. Vamos a representar como el conjunto universo U, el conjunto de todos los elementos de los conjuntos que van a integrar el suceso que estamos trabajando, como los números del 1 al 10. Vamos a representar como A los números pares del 2 al 10, como B los números impares, los números del 1 al 5, y como C los números impares 1, 3, 5, 7 y 9. Y nos piden hallar los incisos que están mostrados. Aquí hemos dibujado en la parte derecha los conjuntos con sus elementos y vemos que como parte común el 2 y el 4 pertenecen a A y B. El 1, 3 y 5 son comunes a B y a C. Y A y C no tienen elementos comunes. La unión de A con B aparece coloreada en verde, pero al unir los elementos o al sumarlos, que sería otra forma de decir la unión, no debemos duplicar elementos, así que si sumaríamos A y B, sumaríamos dos veces el 2 y el 4. Así que le tenemos que restar una vez ese 2 y 4, y los elementos deben ser únicos sin repetirse. Y nos quedan los elementos de el 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 8 y el 10. Solamente el 7 y el 9 no forman parte de la unión de A con B. La intersección, pues ya la habíamos comentado, que la parte que aparece en común en los conjuntos A y B son los elementos 2 y 4. La diferencia simétrica de A y B ya habíamos visto que es la unión de A con B menos la intersección, así que la parte en blanco no es la única parte de la intersección, es la que no aparece ni pertenece a la diferencia simétrica de A con B. B menos el universo serían los elementos que están en B, pero que no están en el universo. Entonces vemos que es esta parte coloreada y pues no contiene ningún elemento, así que
B menos el universo nos daría el conjunto vacío. U menos B serían los elementos que están en el universo, pero que no están en B. Así que todo el conjunto B quedaría en blanco, porque queda fuera de la operación. Y nos daría los elementos 6, 7, 8, 9 y 10. Y todo lo que aparece en color verde sería la diferencia del universo con B. C complemento es todo lo que queda fuera del conjunto C. Quiere decir que no pertenece al conjunto C porque es su complemento. Y todo lo que está en color verde es el complemento de C. Y estaría formado por los elementos 2, 4, 6, 8 y 10. A unión B, complemento nos pide. Primero sacamos la unión de A con B. La tenemos en color verde. Pero como nos pide el complemento, sería todo menos lo que estaba en color verde. Eso sería A unión B, complemento. Nos pide A unión B, diferencia C o menos C. Sacamos nuevamente la diferencia. Perdón, sacamos nuevamente la unión de A con B, todo el color verde. Y le restamos la parte del conjunto C. Todo esto queda en blanco. Y lo que aparece en color verde sería A unión B menos C. Nos pide la diferencia simétrica de A y B, su intersección con C. Sabemos la diferencia simétrica es que es igual a la unión menos la parte común que queda en blanco. Y la intersección con C serían estas dos partes que quedan en color verde. Ahora nos pide la unión de A con B y con C, pero complementada. Entonces sacamos la unión de A con B, la unión de A con B y con C, y su complemento sería lo que está fuera de estos tres. Y todo el color verde sería A unión B, unión C, complemento. Usado mucho en electrónica están las leyes de De Morgan, que tienen que ver con conjuntos y con el diseño lógico de circuitos electrónicos y por lo tanto de creación de tecnología. Podemos resumir las leyes de De Morgan como la negación de una multiplicación de x por y. Sabemos que la multiplicación equivale a y. Esto sería x y y o x intersección y. Y nos da origen a una suma. Noten que la multiplicación negada se convierte en suma y que la suma negada se convierte en multiplicación de sus negados. Y la multiplicación negada se convierte en una suma de sus negados. Recuerden que la suma es unión. Esta sería unión. Y que la multiplicación es intersección. Así que vemos que la unión de A con B sería esta parte que aparece en color amarillo, incluyendo la parte esta naranja. Pero su complemento sería todo lo que está afuera, o sea, sería todo lo que aparece en color azul. Pero eso que está en color azul equivale a la intersección de no A con no B. Esta sería la demostración gráfica de la ley de De Morgan. De la misma forma, si es la intersección de A con B,
pero negado sería todo lo que queda fuera de esta parte amarilla, todo sería la negación y sería igual a la negación de A unión negación de B. Otra forma muy usada es que la unión de A negada con B negado, ya sabemos que es igual a la intersección de negados, pero una cosa importante es que sería 1 menos la probabilidad de A intersección B. Aquí lo podemos ver. Y la probabilidad de la intersección de la negación de A con la negación de B, pues es la negación de la unión de A con B. Y sería igual a 1 menos la probabilidad de A unión B. Si se fijan, aquí tengo intersección y acá tengo la unión. Y si tengo unión, acá me queda intersección. Vamos a ver algunos ejemplos. En una urna hay 15 bolas numeradas del 2 al 16. Extraemos una bola al azar y observamos el número que tiene. Inciso A. Describe los sucesos escribiendo todos sus elementos. Inciso A. Obtener un número par. Inciso B. Obtener un número impar. Inciso C. Obtener un número primo. Inciso D. Obtener impar menor que 9. Inciso B. ¿Qué relación hay entre A y B? Y entre C y D. Inciso C. ¿Cuál es el suceso A unión B y C intersección D? Vemos que el conjunto A son los números pares del 2 al 16. El número B son los números impares del 3 hasta el 15. El número C son los números primos, es decir, aquellos números que solo se pueden dividir entre sí mismos y entre la unidad. Y esos números serían el 2, 3, 5, 7, 11 y el 13. Y el D es el conjunto formado por los números impares menores que el 9, que en este caso serían el 3, el 5 y el 7. Vemos que B, el conjunto B sería igual al complemento de A. O sea, el complemento de A sería todos los que no son pares. O sea, que en este caso serían los impares. Vemos que el conjunto D está incluido o contemplado en C. Aquí está el 3, 5 y 7 y aquí está el 3, 5 y 7. Y podemos decir que D es un subconjunto de C. Vemos que si unimos A con B nos da el conjunto universo, también representado por la letra omega mayúscula. Y vemos que la intersección de C con D nos da el conjunto D. Noten que 3 y 5 y 7, 3 y 5 y 7, la intersección de C con D es el conjunto D. Vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo 2 nos dice que el 15% de la población padece de hipertensión, pero el 75% de los adultos no cree tener ese problema. De los que sí tienen hipertensión, el 6% no cree que tiene esta enfermedad. Si un paciente no cree que tiene hipertensión, ¿cuál es la probabilidad de que en realidad sí tenga esa enfermedad? El experimento aleatorio consiste en elegir al azar un paciente de la población y analizar sobre ese paciente dos cosas. ¿Tiene o no tiene hipertensión? Y cree que tiene o no cree que tiene hipertensión. Una cosa es la realidad y la otra es la percepción que sobre esa realidad tiene el paciente. Vamos a simbolizar los sucesos de interés de la forma siguiente. H va a ser el adulto que padece de hipertensión. No H sería el adulto que no padece de hipertensión. C es el adulto que cree que padece de hipertensión. Y no C es el adulto que no cree que padezca de hipertensión.
Bueno, de acuerdo a los datos, el adulto que padece de hipertensión, pues nos dice que es el 15%, que en decimal sería 0.15. Así que el que no padece de hipertensión, la probabilidad de no H sería igual a 1 menos la probabilidad de que sí la padece. Así que 1 menos 0.15 me da 0.85 de los adultos que no padecen de hipertensión. Vemos que los adultos que no creen que padecen de hipertensión, que no creen, es el 75%. Aquí está el dato. Por lo tanto, si a 1 le resto la probabilidad de los que no creen, me daría la probabilidad de los que sí creen y sería el 0.25 igual al 25%, obviamente, ¿no? Ahora, de los que tienen hipertensión, el 6% cree que no tiene esa enfermedad. Así que la probabilidad de no creer que se tiene hipertensión, dado que en realidad sí se la tiene, se trata de una probabilidad condicional. Entonces tendríamos la probabilidad de no creer, pero dado que sí se tiene hipertensión es del 6%, que en decimal sería 0.06. Sin embargo, pues este dato no nos directamente no lo podemos ocupar, pero sí nos puede ayudar porque conocemos la probabilidad marginal de hipertensión, la pH, y podemos averiguar la probabilidad conjunta. Si usamos la regla de la multiplicación que ya vimos, podríamos escribir que la probabilidad de hipertensión y no cree que tiene hipertensión va a ser igual a la probabilidad de hipertensión por la probabilidad de que no cree que tiene hipertensión dado que sí la tiene. Sustituyendo los valores que ya encontramos anteriormente, nos daría 0.15 por 0.06, nos daría 0.009. Entonces, esta parte del conjunto sería igual, lo que aparece solamente en color naranja, como la probabilidad de H y no cree. Y eso nos da el 0.009. El conjunto naranja en su totalidad es de 0.15 los que tienen hipertensión. Si a ese 0.15 le restamos el 0.009, nos da la parte común de H con C. Es decir, los que tienen hipertensión y creen, nos daría el 0.141. Aquí lo escribimos. De la misma forma, todo el conjunto en color verde de los que creen nos da el 0.25. Si al 0.25 le restamos la parte común, que es 0.141, nos queda 0.109 y equivaldría a los que no tienen, pero sí creen que tienen hipertensión. Si sumamos estos tres valores, el 0.009, el 0.141 y el 0.109, y se lo restamos al universo U, que equivaldría a 1, estaríamos obteniendo entonces la probabilidad de que no tenga hipertensión y no crea que tiene hipertensión. Y eso nos da el 0.741, que si le multiplicamos por 100, nos da el 74.1%. Y es la probabilidad de que no tenga hipertensión y no cree que la tiene.